que nos están viendo por estos medios cibernéticos, Padre, que ellos estén dispuestos también a entender el mensaje de salvación y vida eterna. Dios mío, que ellos tengan la vida, Dios de los cielos. Obra en nosotros, mi Señor, en cuanto a mi vida, Señor. No permitas que yo me desvíe ni a izquierda ni a derecha, mi Señor. Permíteme, Dios, el discernimiento de la palabra para hacer entender la vida a mis hermanos, mi Señor. Yo abro mi boca y tú me dijiste que la llenarías, mi Señor. Dame la revelación del conocimiento de la verdad, en el nombre de Jesús. Que nuestro espíritu triunfe en esta hora, mi Señor. Que nuestro espíritu tenga el poder, mi Señor. Que nuestro espíritu tenga la revelación. Dígale que mi espíritu triunfe en esta mañana. Dígale que mi espíritu triunfe en esta mañana. Que mi espíritu triunfe en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Yo le pregunto, que muchas veces hemos hablado, ¿quién no ha predicado de Juan capítulo 3? ¿Ninguno? No ha predicado. Yo creo que todos hemos predicado de Juan 3. Pero voy a pedirle a usted que por favor, le voy a pedir a usted que tenga sus oídos abiertos, sus ojos más abiertos todavía. No, con Carlitos, no, por favor. Pero el Espíritu Dios, lo que es nacido de carne, no diga, se duerme. No lee la Biblia. No va a entender. Por eso hoy quiero profundizar un poquito más allá. Pregunto, ¿en el Antiguo Testamento se habla de la vida eterna? ¿Sí o no? Dígame algo, dígame. En el Antiguo Testamento se habla de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pregunto, ¿en el Antiguo Testamento se habla de vida eterna? ¿Sí o no? Bueno, es su respuesta contra la Biblia. Vamos a estudiarlo, ¿de acuerdo? Vamos a mirar lo que dice allá. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Era un qué? Principal de los judíos. Diga, principal de los judíos. Cuando habla de principal de los judíos, es un conocedor de la palabra, es un conocedor de toda la ley, es un conocedor realmente del mandamiento de Dios. Tenga clara esa parte. O sea que él sabe muy bien todo lo que el Antiguo Testamento dice y las normas que Dios le dio en la ley y antes de la ley, lo que Dios le dijo aún en la misma creación a Adán y a Eva. ¿Sí? Entonces él conoce todo. Versículo número 2 dice: este vino a Jesús de noche. Usted ya lo ha predicado muchas veces, hemos hablado acerca de eso. ¿Por qué vino de noche? Porque será un principal y entonces no quería que los demás le vieran. Versículo número 3, ¿qué dice? Respondió Jesús: oiga con eso. Entonces, lo que quiero es que usted mire esta parte. Él está diciendo aquí que no naciere de nuevo. Cuando hablo de nacer de nuevo, cuando la Biblia habla de nacer de nuevo, ¿a qué se refiere entonces? A renacer. O sea, no tenemos sino un solo nacimiento. Entonces está hablando de qué? De renacer. O sea, el que no nace de nuevo, de una persona que no tiene un nuevo nacimiento. Ahora yo le pregunto a usted, cuando nosotros vivíamos en nuestra religión, ¿usted tenía el concepto claro de que estaba muerto espiritualmente? ¿Dónde aprendió usted que tenía vida en el espíritu? Aún más, llevando tantos años en el Evangelio, seguramente usted no tenía el conocimiento de que tal vez estaba muerto espiritualmente y que había vida en el espíritu. ¿O no es así?
Yo lo entendí muchos años después. Yo antes conocía, tenía la teología, tenía la doctrina, iba y venía, porque yo iba y venía, porque veía a los otros y así era. Y venía a la iglesia y veía la Biblia, ya no me interesaba, y en fin de cuentas yo veía que otros sobraban. Pero solamente cuando yo logro entender que debe haber vida espiritual dentro de mí, puedo entender perfectamente entonces que necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba entender perfectamente que el reino de los cielos. Cuando una persona nace de nuevo, es una persona que entiende del reino de los cielos. Una persona que no ha nacido de nuevo, no le interesan sino las cosas de este mundo, porque no ha nacido de nuevo. Vive por las cosas de este mundo. Y dice en el versículo número 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, Nicodemo le está preguntando al Señor Jesús, ¿cómo así? Oiga, yo le pregunto a usted, ¿cierto? Ahora, en el Antiguo Testamento, él era un principal de la sinagoga, él era un principal entre los judíos. Él empieza aquí a darse cuenta que tenía que conocer del reino de Dios. Tenía seguramente tanta doctrina en su cabeza, pero no sabía nada del reino de Dios. Eso es lo que estaba diciendo él. En el siguiente versículo dice Jesús, versículo número 4, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Usted puede tener conceptos teológicos, usted puede tener conceptos de Dios, pero no haber nacido de nuevo. Eso es lo que está pasando a Nicodemo. Era principal de los judíos, tenía mucho conocimiento seguramente de religión o de doctrinas o de teología, pero no había nacido de nuevo. No tenía la vida espiritual. No sabía nada de ello. Versículo siguiente para que vayamos avanzando así ligeramente. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en él. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Es necesario qué? Nacer de nuevo. Usted tiene que decirle al Dios de los cielos que usted pueda nacer de nuevo, que yo pueda nacer de nuevo, que todos podamos nacer de nuevo, que su familia pueda nacer de nuevo, que no conozca una religión, porque hoy sí que está condenada digamos el evangelio. Más que condenado está, porque es una mano de ladrones, le lavan el cerebro. Pero más que lavar el cerebro, es más que tenga la vida. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Y eso es lo que a usted le debe interesar, que otros tengan esa vida. Ahora yo le pregunto, ¿Dios es eterno o no es eterno? Dios es eterno. ¿Será que Él es el único eterno? Pregunto, ¿Él es el único eterno? Eterno es el cielo. Oiga con eso. Eterno es el espíritu. Pero a diferencia de lo eterno de Dios es que no tiene principio. Eso es la diferencia de lo eterno de Dios al eterno del espíritu, porque un día Él determinó en mi vida darme el espíritu. O sea que hubo un nacimiento del espíritu, pero es eterno. Usted sabe que el espíritu es eterno. Eterno, de igual manera, cuando usted muera, va a ser eterno. O bien, si usted aceptó, según dice aquí, en la vida eterna, en el conocimiento de Dios, o apartado de Dios. Si llegó al conocimiento de Dios y tuvo la vida, porque esto no es, acuérdate lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que los tibios no van a estar allí, ¿no? Entonces, si no hay conocimiento real de la vida, usted cuando tiene la vida, usted se preocupa por estar alimentando el cuerpo, ¿sí o no? Por cuidar el cuerpo, porque tiene que la vida. Ahora, si tiene la vida de fe, si tiene la vida en el espíritu, obviamente va a mantenerlo de la misma manera. ¿Qué es lo que va a suceder? Dios crea el espíritu y el espíritu es eterno. El espíritu jamás, nunca va a desaparecer. Lea conmigo, por favor, Eclesiastés, capítulo número 12. Vamos a mover la Biblia
en muchas partes para que usted tenga. Me fascinan las personas que anotan, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque usted tiene que llegar y examinar lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy mostrando. ¿Sí? Eclesiastés capítulo número 12. Amén. La Biblia dice perfectamente que ese espíritu es eterno, pero ese cuerpo no es eterno. ¿Qué es lo que usted cuida más? ¿Este cuerpo o el espíritu? ¿En qué invierte más usted? Oiga con eso. ¿Qué es lo que más invierte usted? En lo que no es eterno. Y nosotros deberíamos invertir más en lo que es eterno. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 12, versículo número 7, lea conmigo, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Entonces, el predicador, miremos, obviamente Apocalipsis me está hablando de muchas cosas. Eclesiastés, estoy con Apocalipsis metido aquí. Es que está, me fascina. Eclesiastés capítulo 3, versículo número 19. ¿Ven? 3:19, ¿ya lo tiene? Por favor, va anotando los pasajes y usted va mirando lo que le estoy diciendo aquí, para que usted enseñe. Si usted tiene la vida, tiene que enseñarle a otro todo esto. Amén, iglesia. Dice el versículo 19: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que les sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Pues el predicador está diciendo aquí, Eclesiastés está diciendo aquí, que un mismo suceso le ocurre a una bestia que a un hombre. ¿A qué se refiere a él? En la parte física. Usted puede mirar, y dice que cuando estábamos estudiando esta parte, juntamente con mi esposa veíamos eso, y nos enseñaban, digamos, en un cerdo. El cerdo es más limpio que nosotros. A usted le sale un pelo en la sopa y... ¿sí o no? Y nos sirven con etiqueta y un poco de cosas, porque el alimento y la presentación y lávese las manos y toda la cuestión. Pero dice el escritor, dice aquí el autor, dice que no hay una diferencia. El mismo respirar, ellos también tienen los mismos pulmones, nosotros lo tenemos lo mismo. Tenemos todo nuestro aparato digestivo igual, tenemos nuestro aparato respiratorio, nuestro aparato circulatorio igual que el animal. Pero ¿qué sucede en la muerte? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que sucede? Dice la escritura, que inmediatamente los dos mueren y todos van ¿a qué? Al mismo lugar. ¿Van a dónde? Al polvo de la tierra. Es decir, cuando usted muera, cuando yo muera, en la tierra va a reclamar lo que le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece? El cuerpo. Ese cuerpo es de la tierra. Y el espíritu, bueno, vamos a ver qué va a suceder con esa parte del espíritu. Nosotros debemos dar cuenta por el espíritu que Dios nos dio. Usted tiene que entregar cuentas por el espíritu que Dios le dio. ¿Qué es lo que usted ha hecho con el espíritu que Dios le dio? Hasta el día de hoy, ¿qué está haciendo con el espíritu que Dios le ha dado? Hasta el día de hoy, en este mismo instante, ¿qué ha pasado con ese espíritu que Dios le ha entregado? ¿Qué es lo que Dios le va a pedir cuentas a usted? Por las obras, por el buen mercado, por cuánta cirugía se hizo, o por cuánto se perfeccionó en el cuerpo, o por cuánto tuvo usted o mantuvo el espíritu de vida. ¿Cuánto mantuvo el espíritu vivo? Eso es lo que Dios le va a reclamar. ¿Qué hizo usted por el espíritu que Dios le dio? ¿Qué hizo usted por el espíritu? No, padre, la verdad era que el domingo estaba lloviendo. Y tú entiendes, mi niña sufre de los pulmones. Con eso se presentará delante de Dios. No, era que estaba la llovizna y tú sabes, cuida que
el cuerpo. Porque está cuidando ¿qué? Las cosas que se van a terminar, las cosas que desaparecen. Usted tal vez recibió la palabra, ha recibido la palabra, pero tal vez el espíritu está en cuidados intensivos, está vivo o está muerto. Porque nosotros debemos entender que nuestro espíritu estaba muerto. ¿Y cómo lo miramos? Dese cuenta, Efesios capítulo 2, versículo número 1. Efesios 2:1. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, amén, iglesia. Amén. Ok, lea 1, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros. Oiga con eso. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. O sea que nosotros estábamos muertos, pero vino Cristo y nos dio la vida. Amén, iglesia. Entonces, mira lo que dice allá: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una persona desobediente al mandato de Dios es una persona que está bajo el poder del maligno, o sea que está muerto espiritualmente. ¿Sí? Versículo siguiente dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo que muertos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea que una persona que está muerta espiritualmente es hijo de ira. Entienda qué es nacer de nuevo. Entienda qué es la vida, entiéndalo. Entienda qué es vivir en esa condición. Por esa razón, Él nos pide que debemos que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 le dijo a Nicodemo, oiga con eso. Y mira la expresión de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, como le dije, es renacer, volver a nacer. ¿Cómo nosotros o cómo una persona puede renacer? ¿Cómo vuelve a nacer? Mire conmigo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Voy muy rápido? ¿No? Quisiera que poder terminar, ¿no? Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Amén. Mentiras, 3. Veamos desde el 3, perdona. Desde el 3, 1:3. Dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, lea conmigo, por favor, lea. Que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Oiga con eso, perdóname aquí. Mira lo que está diciendo Pedro: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, o sea, la misericordia de Él, tuvo misericordia con usted, tuvo misericordia conmigo. ¿Para qué? Para renacer, para una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál sería esa esperanza? ¿Tener plata? ¿Tener posesión? ¿O tener posición? Esa es la esperanza. Tener un buen gordo que me quiera, o una buena gorda que me consienta. Esa es la esperanza de vida. Si usted sufre todavía por eso, déjeme decirle, su espíritu está muerto. Si usted sufre porque no lo quieren, si usted sufre porque no lo aman, si usted sufre porque no le siguen, su espíritu está muerto. Porque está viviendo por las cosas de este mundo. ¿Cómo hago yo para renacer de nuevo? Versículo número 23. Dice: siendo renacidos, allá adelante, por favor. ¿Cómo es renacido usted? ¿Cómo renace nuevamente? La palabra de Dios. Una persona que no lee la Biblia, ¿nació de nuevo? ¿Sí o no? No. No ha nacido de nuevo. Una persona
persona que no se prepara en el conocimiento de la palabra es una persona que nació o no nació de nuevo. Una persona que no está orando y ella está pendiente de otra cosa, ¿nació o no nació de nuevo? No, porque no le interesa. Entonces, usted y yo debemos tener el concepto claro de que nosotros necesitamos, usted necesita con urgencia y yo necesito con urgencia y toda mi familia y todo el mundo necesita que nacer de nuevo. No tener conceptos religiosos, no tener conceptos cristianos, no tener conceptos de Jesús, es tener que un nacimiento de nuevo. Y ese nacimiento es por la palabra. No hay otra forma más. Usted y yo no entendíamos y no sabíamos absolutamente nada del reino de los cielos. ¿O es así o no? Eso vaya a la iglesia. Le dicen a uno, ¿no? Eso vaya a la iglesia. Allá le arreglan el matrimonio. Pare de sufrir. Eso es lo que le dicen a uno. Mire, está mal, vaya a la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué es? La iglesia es el lugar donde le da vida al espíritu. No como los depravados de hoy en día, ¿no? Que le dan por plata. No, es que le dan ¿qué? Vida al espíritu. Usted entienda que necesita la vida de fe. Vaya por favor nuevamente a 3. El pasaje clave es Juan capítulo 3. Le dice el versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga plata. ¿Sí? Venga por su milagro. Eso es lo que le dicen a uno. Venga que allí le arreglamos. Venga, aprende a tender la cama. Venga que aquí le enseñamos que veía una bobada de un loco por ahí. Yo no sé, digo loco porque la verdad. Próximo domingo de la familia. Usted no se puede relacionar con los inconversos. Esa es la predicación. Usted puede venir a la iglesia, pero no puede tener el concepto de lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Mire conmigo Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Qué es el reino de Dios? Romanos 14, 17. Entienda qué es el reino de Dios. Nicodemo le está preguntando al Señor Jesús. Yo quiero saber de ese reino de Dios. Oiga con eso, amén. Lea conmigo por favor, 14, 7. Dice, porque el reino de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por favor, lea, no se pierda. ¿Qué dice? Romanos, ¿qué dice? 14, 17, ¿qué dice? ¿Qué es el reino de Dios, iglesia? No, mi reino, vean, Dios me ha bendecido tanto que mire, ahora tengo 2 camionetas, tengo otro negocio, mira, tengo tantas fincas, ahora es Dios como me ha bendecido. Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en ¿qué? En paz, justicia, juicio. Ay, yo tengo paz, pero ¿dónde? Tengo paz porque, ahora sí me quiere. No, ¿en dónde es la paz? En el espíritu. Si no es nacido de nuevo, no tiene la paz en el espíritu. O sea, quiere decir que va a gobernar siempre, siempre. Nicodemo le dice, ¿cómo se hace para nacer de nuevo? Dese cuenta la pregunta que él le hace. ¿Cómo hago yo para nacer de nuevo? ¿Qué necesito yo? ¿Y cómo se hace para tener esa vida eterna? Eterno en hebreo quiere decir Olam. Oiga con eso. Olam quiere decir, por eso en el Antiguo Testamento dice Dios Olam. ¿Se acuerda? Jehová Olam. Dios el Olam. Es el eterno Dios. Entonces, él le pregunta el tiempo. Pero el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros en la vida eterna. Entonces, cuando la Biblia habla del tiempo del hombre, está hablando del tiempo eterno de Dios.
Y cuando la Biblia habla del tiempo de Dios, está hablando desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso nuevamente quiero que usted recalque allí y piense en algo. En la mente mía y en su mente no alcanzamos a entender acerca de lo que es el tiempo de Dios ni de la vida eterna, porque eterno habla de tiempo. La vida eterna habla de tiempo. Juan 17:3 otra vez dice: no, el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Quiero que usted vaya, por favor, aquí le voy a resolver el conflicto a usted. En Génesis capítulo número 3. Versículo 22. Génesis 3, 22. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Pregunto. Dios lo vamos a ver pero profundamente, ¿no? Desde ya, escudriñando. Desde la creación, Dios está hablando de vida eterna. Desde la creación. Dios está hablando de tener esa vida. Vea conmigo el 20. Dice en 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vida eterna. Está hablando de vida. ¿Sí? Vida eterna. Le va a comentar toda la historia. Dios el Padre crea el primer hombre sobre la tierra, o los hombres sobre la tierra. El primer hombre sobre la tierra es animal. 1 Corintios capítulo número 15. Amén. No me separe Génesis, por favor. Ahí va. Ya vamos con 3, ¿no? Juan, Génesis y ahora Corintios. ¿Ya? 15:1. 1 Corintios, amén. El que no lo encuentre, levánteme la mano. Ya, él lo sugiere estar ayudando. 1 Corintios capítulo número 15. Versículo 46. O leamos el 45, por favor. 44. Es que quisieron no leer todo, ¿no? Para poder. 1 Corintios 15, 44 dice: se siembra ¿qué? Cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Versículo 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, ¿usted qué fue primero? Animal. Ahí está diciendo, ¿no? Si no naciera de nuevo, sigue siendo ¿qué? ¿Sí? Ahora por el espíritu ya no. Ahora por el espíritu somos. Entonces vámonos para atrás otra vez. Génesis. Génesis capítulo 1, versículo número 26. ¿Ven? Tengo que leerlo para que pues haya entendimiento de eso. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en toda animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Varón y hembra qué? Los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: vayan, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ok? O sea, creó varón y hembra. ¿Y qué les dijo? ¿Les dio algún mandato, alguna orden? El único mandato que le dijo: oiga, vaya, coman hierba como animales. Eso fue lo que les dijo. ¿Sí? Usted sigue leyendo ahí todo, dale, el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, y os será para qué. O sea, a ese hombre que le dijo:
coma hierba. Por eso vaya al corto y el verso. Eso no la come, sino que se la comen. Dios les dijo que coman todas las frutas, que coman de todo. A ese ser, capítulo número 2, versículo número 7, ¿qué hace él? Oiga con eso. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí en ninguna parte de la Biblia dice que Dios bajó y cogió barro, ¿así? Ninguna parte de la Biblia dice eso. Él dice lo formó. Nunca lo hizo, lo hizo, ¿verdad? Cogerlo aquí lo hace. No. Mira lo que dice ella. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz que aliento de vida, y fue el hombre un ser que viviente. Ahí, a gran diferencia de lo que hace Génesis 1:27, la gran diferencia, ¿sabe qué? Que a este hombre le da vida. O sea, le da el espíritu, porque ese espíritu es eterno. Porque Dios es eterno, o sea, le dio algo de lo eterno de Dios, se lo dio a este hombre. Entiéndelo. Algo de lo de él se lo dio. Pero a diferencia de nosotros, mira lo que les dice allá. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de qué? Oiga, también el árbol de qué? De la vida. Acuérdese, Odán. Acuérdese, vida eterna. ¿Sí? Acuérdese que desde la eternidad, Dios, desde la creación, perdóname, el Dios eterno le da esa vida a este hombre que recibe el Espíritu para tener vida eterna. ¿Sí? Sigue leyendo allá, por favor. Pero mira lo que le dice ayer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 16, avancemos allá. ¿Están? Sí, y dice: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas de la ciencia del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Oiga con eso. ¿Cuántos árboles colocó en el huerto? Muchos árboles. Pero en medio de todos los árboles, oiga, gran diferencia de Génesis 1:27, les dio a también muchos árboles y dijo: coman de esos árboles, ¿sí o no? Coman de esa fruta. A estos también les dijo: vea, aquí hay todas esas plantas, pero voy a colocar dos árboles, que es el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Qué hicieron ellos? Oiga con eso, ¿qué hicieron ellos? Mira capítulo número 3. Pero la serpiente, diga serpiente, enemiga, astuta, Satanás, la figura de Satanás, ¿cierto? Ojo con ese término serpiente, porque ahora vamos a mirar esa parte también. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de tu árbol del desierto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni tocaréis, porque ¿qué? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. El árbol del bien y del mal, eso lo explicaré seguramente en alguna de las clases. El árbol del bien y del árbol del bien y del mal está hablando de la vida y de la muerte. La vida que recibe y de la muerte. Para que usted lo entienda de esta manera, ellos de cuál árbol comieron: del árbol de la vida y de la muerte. Recibieron la vida, pero ¿qué sucedió con ellos? Murieron. ¿Pero cómo murieron? Espiritualmente. ¿Sí? Tuvieron muerte espiritual. ¿Qué sucede si hubiesen cogido del árbol de la vida? Vivirían eternamente. Pero viviría eternamente el hombre ¿en qué condición? En la condición de pecado. Oiga con eso, ahorita miramos más adelante. Desde el libro de Génesis, es decir, desde el capítulo número 3 hasta
hasta Mateo, mentiras, hasta Juan, hasta la venida del Señor Jesucristo, se llama el tiempo de la justificación, de la redención en Cristo Jesús. O sea, prolonga ese tiempo, todo el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que viniese a través de Jesucristo, porque así como el pecado entró por un hombre también ¿qué? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el plan de él? Pues, obviamente, la vida eterna. Bendito sea Dios. Mira lo que dice. Acuérdense que él murió espiritualmente, ¿sí o no? Porque cogió del árbol de la vida y de la muerte. Comieron de ese árbol. Pero el amor de Dios es tan grande que usted tiene que entender. La misericordia de Dios es tan grande que muchas veces, dice el libro de Apocalipsis, dice que tiene que cerrar puertas o abrir puertas. Y él cerró esa puerta allí para que no tomaran del árbol de la vida. Esa es la misericordia de Dios. Versículo número 20 dice, y llamó, 21, 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre ahora no es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma, ¿y qué? Y viva para siempre. El cuerpo no puede vivir eternamente. Lo que tiene que vivir eternamente es el espíritu. Pero ¿qué prioridad le damos nosotros al espíritu? ¿Cuánta nosotros vida le estamos dando a ese espíritu? Primero es el ser animal, después el ser espiritual. Ya no, dicen, debemos nacer ¿qué? De nuevo por el espíritu. Entonces, cuando él está hablando aquí, que le dio el alimento, le dijo: mire, ¿sabe qué? Ustedes caminen por la vida de fe, caminen por la palabra. En Génesis 1:27 les dice: coma todo lo que quieran, mas no le da una restricción. En el 2:7 a este ser espiritual le dice: un momento, hay algo que yo quiero, obedezca mi mandamiento. Ya usted mira más adelante, y seguramente ha leído esa parte. Entonces ya le dice a este: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, solamente los que tienen la vida espiritual van a comer de la palabra de Dios. Eso es lo que él estaba diciendo. Una persona que no tiene vida espiritual es una persona que no le interesa la palabra de Dios. Entonces, confronte su vida en este mismo instante. ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida en este momento? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? El mandamiento de Dios es que usted tenga la vida eterna. Juan capítulo 12, versículo 50. El mandamiento de Dios para la iglesia, el mandamiento de Dios para que yo le predique, el mandamiento de Dios que usted enseñe, el mandamiento de Dios que usted viva, es Juan 12, 50. Mírelo por favor. Léalo. ¿Ya lo tiene, por favor? Juan 12:50. 12:50. Dice: y sé que su mandamiento es que vida eterna. Orán, tiempo de Dios, ¿sí o no? Tiempo eterno. Dice allá: así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Satanás, o sea, la serpiente, engaña a la mujer y la mujer come del fruto, y el mandamiento que le da es que no lo comiera. Pero ella, ¿qué hace? Ok, le da a su marido, le da que para que caiga en el pecado, su marido muere, y a partir de ese momento, Romanos, miremoslo porque yo quiero que usted lo mire allá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, diga muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto. ¿Qué es la muerte? Dije, ¿qué es la muerte? La muerte no es desaparecer. Oiga con eso. La muerte no es desaparecer. La muerte, porque Adán no desapareció, ¿o sí?
la muerte en sí, la muerte es no cumplir la función por la cual fue determinada. Eso es la muerte. Ya no cumple una función, ¿sí o no? Mientras tiene la vida, la función de la vida es ese cuerpo que tiene, respira y come, tiene una función, ¿o no es así? Si, oiga con esa parte, si está muerto espiritualmente, no va a cumplir la función, ¿sí o no? ¿Cuál es la función del que tiene vida espiritual? ¿Cuál sería la función? Dar vida a otro. Por eso en el mandamiento, miren, el mandamiento de 1:27 les dijo: procréese. La gente hoy malinterpreta. ¿Quién en la tierra? Al día de hoy le está diciendo, ¿sabe qué? Con dolores de parto le está diciendo a la iglesia: haga discípulos. ¿Eso es lo que le está diciendo? Con dolores de parto, sirva, porque usted tiene la vida que espiritual. Entonces, una persona que no cumple la función determinada por el Padre es una persona que está muerta espiritualmente, una persona que no siente la necesidad de conocer la palabra, no siente la necesidad de predicar, no siente la necesidad de recibir palabra. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Estamos estudiando los martes discipulados. No, yo ya me la sé. Los miércoles estamos con Apocalipsis. No, yo tan lejos yo que voy a ir. ¿Por qué? Porque se está muriendo lentamente. Su espíritu está perdiendo la función. Sí, yo sé que usted viene. Sí, déjeme exhortarle. Sí, pero usted necesita alimentar. No por... Sí, yo alimento la palabra. Claro, solamente me alimento por la palabra. Pero en medio de los hermanos, en medio de la congregación, todos juntos nos edificamos, nos exhortamos, nos levantamos y nos fortalecemos en la palabra. Escudriñamos las escrituras porque en ellos sabemos que está la verdad y ellas están hablando del Señor Jesucristo. Si usted no siente esa necesidad de aprender cada día, de tener una relación perfecta con Dios, si usted no siente la necesidad de compartir con sus hermanos en la congregación, déjeme decirle, está viviendo en la carne. Si en sus conceptos no está en compartir realmente la vida de fe, porque dice: lo que es nacido de Dios es espíritu. Lo que es nacido de la carne, Dios está pensando conforme a la carne. Eso es muy lejos, yo con ellos no me meto, yo no hago con ellos, mejor yo me quedo quieto, yo hago a mi manera. No es a su manera, porque Dios hizo que nosotros compartiéramos. Acuérdense que usted y yo somos del cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo no puede, mire, si ya deja, si se quitó el dedo y por alguna razón ya no es parte del cuerpo, aunque lo añada de vez en cuando. Y yo sé que usted no es una prótesis dentro de la iglesia. Usted no es una prótesis, usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pero algunos piensan ser prótesis y nada más de vez en cuando me uno a ciertas cosas, pero a lo demás no. Eso el ayuno a mí no me interesa. Los miércoles no quiero aprender, me basta con el domingo. Si usted quiere que Dios le hable, reciba. Porque usted necesita participar y crecer en el conocimiento de Dios, porque tiene la vida y porque se tiene que mantener en la vida. Si usted no siente esa necesidad es porque usted está perdiendo la vida de fe, está perdiendo la vida espiritual, se está muriendo. Me gusta, encontré un pasaje, Salmo número 39, y después de eso, ahora pues habla aquí el salmista, obviamente, después de que se muera uno, ¿para qué? Usted tiene que recibir la vida en el espíritu, en esa carne. Ya después de que usted se muera, no importa que usted le hagan las misas solemnes, eso no sirve de nada. Que le hagan el novenario, es pura mentira, es puro robo. Versículo 30, le dije que 39 dice el salmista: ¿qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Ya después de muerto usted ya no puede hacer absolutamente nada. Todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer en esta vida, iglesia. Mientras usted tenga la vida, cumple el propósito por la cual tiene la vida. Aprenda de los
porque tiene la vida. De lo contrario, no tiene la vida. Sí, yo amo a Dios, pero como no se trata de que usted ame a Dios como a su manera, sino a la manera de Dios. Porque si no, no existiría la iglesia y cada uno sabe qué meta hacia allá en lo suyo. Cuando uno muere, ¿cuál es cualquiera? Cuando uno muere por segunda vez, o sea, es una muerte espiritual y no hay un lugar para arrepentimiento, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido este mensaje de la verdad, ya no queda más sacrificio, ya no hay más que hacer. Si usted después de que recibe este mensaje, que usted necesita tener la vida, tener ese hogar en su vida, recibir esa vida de fe, y usted sigue las mismas, no hay nada que hacer. Por eso debemos cuidar la salvación, iglesia. Por eso usted, ¿y cómo la va a cuidar? Con temor y temblor. ¿Cómo es eso? La cuido yo por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la predicación, por medio de las enseñanzas. Es la manera como yo cuido mi salvación, la manera como alimento el Espíritu. Es que si nace una vez, muere dos veces. Si nace una vez, muere dos veces. Pero si nace dos veces, muere una sola vez. No hay otra forma más. Debe ver la importancia de la vida de fe. Debe caminar por la vida de fe y mantener solamente la vida de fe, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, se llama Jesús. Por el vivir, por el caminar, por el estar, no en las cosas de la carne, sino por el Espíritu. La muerte no es no existir, iglesia. La muerte es no cumplir la función. Ahora, ahí está la muerte, la vida en el Espíritu, pero también está la muerte espiritual. Y si la muerte está en el Espíritu, ¿a dónde va a parar? Si la muerte está en el Espíritu, ¿quién sabe a dónde irá a parar después de que se muere? La carne va al polvo de la tierra. Pero el Espíritu, si el Espíritu recibió la sangre de Cristo, si el Espíritu se mantuvo en el alimento de la palabra, porque Jesús lo dijo claramente en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son Espíritu y tienen la vida, mantienen la vida. Pero si no la tiene, ¿a dónde va a parar? Mateo capítulo 25. Versículo 41. Amén, iglesia. Versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, que malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Al diablo y su sangre. Si no recibió la sangre, es que si no recibió la sangre, es que si no cumple la función en tener la vida espiritual, es que si no le da la importancia 100% a la vida de fe. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 20. O sea, estoy avivado con Apocalipsis, usted lo sabe. Veámoslo desde 10. Amén. 20:10. Apocalipsis es el último libro, más rápido se lo va a encontrar. Mire, usted tiene que tener algo claro. Si usted no tiene la vida espiritual, si usted no le interesa la vida espiritual, usted está por cumplir alguna situación, pero no tiene la vida espiritual, mire el lugar. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Hola. ¿Sí? Como el Espíritu es eterno, si muere sin la sangre de Cristo, si muere sin la vida de fe, ¿a dónde va? ¿Sí?
Leámoslo, sigamos el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban ellas escritas en los libros. Los muertos, o sea, vio, estaba escrito, pero no lo hizo. Estaba escrito, pero porque no lo cumplió, ¿a dónde va a ir? Al lago de fuego. Maldito. Está diciendo, mire, ¿sabe cuál es la gran bendición? La misericordia de Dios. Amén. Por su misericordia en nosotros podemos entender a través de la palabra. Hoy usted toma la decisión. Está en sus manos. Mientras usted tenga la vida, o sigue mediocramente dándole la base al Señor, burlándose. Yo creo en Dios. Tranquilo. Satanás también cree en Dios. No me preocupe. Si usted no le da la importancia a la vida de fe, a la vida espiritual. Siguiente versículo dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron ¿qué? Juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado. Si nace una vez, muere dos veces, pero si nace dos veces, muere una sola vez. Dura es esta palabra. Usted toma su decisión. O es tibio para el infierno, o es caliente o es frío. ¿Usted qué prefiere ser? ¿Caliente o frío? Ardiendo el fuego, mi alma es... Que haya el espíritu de vida, el avivamiento en mí. Eso es tener vida, ¿no? Una persona que tiene vida está que caliente, ¿sí o no? Por eso lo digo. Los tibios los vomitaré. ¿Me sirve? Hoy sí. ¿A qué hora se empieza el culto? 4:45. Eso. Después de las 7:30 que yo llegue está bien. Después de las 8. ¿Cómo está? Déjenme decirle, ¿están qué? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar, iglesia? Cuando tenga tiempo voy a la iglesia. Génesis 3:22 digo, y dijo Jehová Dios, he aquí. Vamos para allá, Génesis 3:22. Otra vez. 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó por amor. ¿Sí o no? Mira la misericordia de Dios. Cuando yo salí ya estaban las campanas. Lo sacó porque ama al hombre, lo que hizo. Su misericordia es grande. Son nuevas cada mañana. Y él lo hizo allá, dijo, no quiero que esos van a morir eternamente. No vayan a comer de eso. Génesis, eso lo mirábamos el miércoles pasado en el libro de Apocalipsis. Génesis es la caída, pero el libro de Apocalipsis es el juicio. Lo que usted no hizo o lo que usted hizo. Yo le dije, cuando leemos Apocalipsis hay dos bendiciones tremendísimas. O hay una bendición o hay una maldición, mejor más bien. En el libro de Apocalipsis, sí, estoy viendo todo el juicio de Dios, pero ¿sabe qué? Anhelo, deseo con todo mi corazón tener la vida para servirle a Dios. Amén. ¿Para qué? Para que todo lo que ocurra en el juicio de Dios, yo y la iglesia, tal como lo está aprendiendo, no caiga en el juicio de Dios. Esa es la gran bendición, que no la revela. No, alguien me dijo, pastor, yo voy el martes, pero no voy el miércoles. Pero voy el miércoles, pero no voy el jueves. O si voy el miércoles, no voy el domingo. Ay, no me condicione. Eso depende de la vida que tenga. Eso depende de la vida que tenga. Si tiene la vida, quiere más. Quiere más. Porque quiere alimentar más al espíritu. Si no la tiene, ya sabe, ¿no?
Mire, Juan capítulo 3. Pregunto, aquí versículo número 9. Mira lo que dice aquí. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Acerca de qué estaba diciendo él? ¿Cómo hago yo? O sea, él sabía que había vida eterna, ¿sí o no? ¿Sabía que había vida eterna? Claro que sí. Porque nunca le preguntó: ¿y qué es vida eterna? ¿Qué le preguntó él? ¿Cómo hago para tener la vida eterna? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para permanecer en él? Y mira la respuesta aquí, desde el versículo número, dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel? ¿Sabes que hay que hacer? Lo sabía. Y la exhortación que le hace, ¿no? ¿No es que usted es cristiano? ¿No es que usted y no sabe esto? Era la misma expresión. Versículo siguiente dice allá: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. ¿Qué le estaba hablando él? De judaísmo, hablando de leyes, seguramente, porque era el principal de la sinagoga y se reunían para eso. Versículo 10: y lo que hemos visto testifica. No podía hablar más allá de lo que no sabía. Por eso le digo a usted, con lo poco que usted sabe es insuficiente para que usted predique de Cristo. No, pero yo ya hice eso. Sabe que cada día profundizamos más. Me decía algo, creo que era: ¿en qué modelo vamos de cartilla de discipulado? Casi cada año cambiamos la cartilla, ¿no? Sí. Casi cada año. La cita cuando me preguntaba, ¿no? Dígame, porque yo tengo como 4 tipos de cartilla ya. La viejita esa que ya, si usted hizo hace 10 años, no le sirve de nada. Eso ya está obsoleto. Porque día tras día profundizamos más en la palabra, día a día conocemos más de la palabra. No lo digo por arrogancia, lo digo porque estamos leyendo la Biblia. ¿Amén? Entonces mira lo que dice aquí. Vea lo que dice entonces el versículo número 12. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere qué? Las celestiales. Entonces, él está preguntando: ¿cuál es el reino de Dios? ¿Cuál era? ¿Sí o no? Le he hablado todas las cosas naturales de este mundo y no cree muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo le hablo a las celestiales? Está loco. Ahora vuelvo y le digo: Nicodemo conoce muy bien el Antiguo Testamento, Nicodemo conoce muy bien de la vida eterna. Él sabe muchísimo de eso. Versículo número 13 dice: nadie subió al cielo sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está. Y aquí en el versículo 14 me puse a analizar, yo de igual manera miraba esa parte, y me puse a analizar y le dice: ¿por qué él tenía? Oiga, por eso es que le digo aquí que él ya conocía todo, ellos ya habían leído todo eso. ¿Por qué el mismo Señor Jesús le dice a Nicodemo y le coloca algo del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Mira lo que le dice el versículo número 14. Y como Moisés, mira, le salta la palabra, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Acuérdate, si han leído lo de la serpiente del Antiguo Testamento. Ven, Antiguo Testamento, serpiente, desierto. ¿Saben qué fue lo que pasó? Ellos un día conocieron de Dios, sabían de Dios, Dios les había dado la provisión, ellos tomaban del agua de la roca, ellos comían del maná, el maná era el pan blandito, y ellos vivían de esa manera. Entonces un día se cansaron de tener esa buena vida. Se cansaron y empezaron a predicar contra Moisés y contra Dios. Usted que viene a enseñarnos, que viene a predicarnos de esa manera, ese Dios que nos sacó de que esos no habían comido ni carne, ni siquiera los tenían de esclavos, ¿no? Pero se pusieron a hablar bobadas. ¿Acaso no es lo mismo cuando alguien sale en rebeldía? Hablar poco de babosadas. Mire conmigo números 21. Vamos a ver. Números 21. Amén. Lea por favor 4. ¿Tiene?
Números 21:4. Yo sé que algunos no han leído, entonces. ¿Ya todos juntos? Números. Aquí yo veo, aquí estoy viendo quién lee la Biblia. Dice unos números y ya se fueron para el Dios de Sal. No lo busca la de Apocalipsis. Y tampoco me mire la Biblia. ¿Amén? Versículo 4 que dice: después partieron del monte por camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. ¿Se qué? Se desanimó. ¿Cuántos se han desanimado? Siguiente. Dice: y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tiene fastidio lo que tú nos das. Tremendo, ¿no? Sigamos leyendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por él. Mire, yo lo que le digo es: nunca hable mal de alguien que Dios colocó. Nunca. ¿Por qué? No es que le va a mandar serpientes, quizás ya la tiene. Quizás ya lo sea. Dios nos guarda. Y alguien que está haciendo la obra. Versículo siguiente dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oiga, ¿por qué Jesús tenía que decirle a Nicodemo al nacer de nuevo? Porque la preocupación de él era tener la vida eterna. Era la preocupación de Nicodemo. Y le dice, ¿sabe por qué? Póngale cualquiera. Le dice: fabrique una serpiente. La misma rebeldía de ellos, perdieron la fe en Dios, desobedecieron el mandato de Dios, estaban rebeldes contra Dios, contra Moisés. Entonces Dios envió unas serpientes. Satanás, tipo de Satanás. Me hace acordar cuando Jesús le dijo a Pedro, a Simón Pedro: Pedro, ven para acá. ¿Sabes? Satanás te está pidiendo. ¿Qué hizo Jesús? No me lo toque, ¿sí? No me lo mire, porque este es mi Pedrito, mi chinito. No. ¿Qué le digo? Solamente voy a orar para que quede. ¿Sabe que usted y yo necesitamos ser ateados para probar nuestra fe? Y si usted en la prueba de fe, usted no, Señor, al contrario, no, Dios, gracias por tenerme en esta prueba, Dios, gracias, Señor. Con todo ello te serviré más. Con todo más aprenderé más de ti, honraré más tu nombre, Señor. Porque nada ni nadie me separará del amor tuyo, Señor. Y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Ahora, tiene unas características esa parte, ¿no? Bronce. ¿Cómo era la serpiente? Ahora, ellos eran mordidos por la serpiente. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Miraban hacia arriba, miraban a la serpiente. ¿Por qué tenían que mirar a la serpiente? Era que el bronce los iba a sanar. ¿Sabe? Era volver su mirada al Dios de los cielos y saber que su socorro, su salvación y su vida dependía de Dios. Que no hay nada, ni nadie, en medio de una adversidad que Dios nos libere. Eso es lo que le estaba diciendo aquí. Ahora, él estaba diciendo que entendieran que cuando ellos renegaban con Dios, se estaban separando de Dios. Y la Biblia dice que separados de Dios, nada.
podemos. Envía a sus enemigos. Usted se separa de Dios, serpiente, enemigo, diablo. Usted se separa de Dios, inmediatamente, ¿qué hace Satanás? Toma ventaja sobre eso. Ni ángeles, ni principal, ni potestad. Por encima de la prueba, dificultad que hay en su vida, siempre mi mirada y su mirada debe estar en el autor y el consumador. Amén. Si ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, nada de las cosas de este mundo. En el banco me lo soluciona, mi compadre me lo soluciona, mi amigo me lo soluciona, el trabajo me lo soluciona. Solo Dios, solo Él tiene la respuesta. Le dijo: fabrica una serpiente de bronce. Usted sabe que el bronce, a eso lo vamos a ver ahora también en Apocalipsis. Usted sabe que el bronce es tipo maldición del reino. Con ello fabricaban las cadenas de los esclavos. Y le dijo: ¿sabe qué? Hazla así de bronce, pero también colóquela en un asta de madera. ¿Sabe qué quiere decir la madera? Maldito. Gálatas 3:3 dice: por maldito a todo aquel que muera en un madero. ¿Para qué? En Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo aquí. Todo aquel que voltea a mirar a la serpiente de bronce se salvaría por la mordedura de la serpiente. Eso era un acto de fe. Quiero que usted se coloque sobre sus pies. Y quiero que usted mire ese pasaje de Jeremías 31:13. Y dice: con cuánto amor Dios nos ama, para que usted abra sus ojos en esta hora. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que murió como maldito, azotado como maldito, para que el castigo que había para nosotros, el juicio que haya para nosotros, cayera en la humanidad de Cristo. Y Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Si esto hoy ha tocado su espíritu en esta hora, usted ore y dígale: Dios, hable con él. Necesito la vida. Necesito levantar mi mirada hacia ti, Señor. Necesito tener la vida, Padre, para dar vida, Dios, y tener un fundamento en el cual yo estoy llevando mi vida de fe, Señor. Hable con él, iglesia, hable. Necesito tener esa vida, Padre, para dar esa vida a otros, mi Señor. No importa la condición, no importa la posición, no importa la tribulación. Dile: yo quiero volver mi rostro delante de ti, Señor. Yo quiero, Señor, tener toda mi confianza en ti, Dios. Que tal vez mi ser querido, tal vez mis hijos, tal vez la economía, tal vez la salud, Señor, no sean el impedimento para no dejarte de mirar a ti, Señor, que tú eres mi esperanza. Entonces siempre poner mi esperanza en ti, Señor. Ayúdame, Señor. Dígale: Dios de los cielos, ayúdame. Quiero vivir en ti, Señor. Quiero vivir por ti, Señor. Que tú me ayudes, Dios del cielo. Jesús, hable. No sé si el Dios del cielo, dígale: Dios, dame la vida, por favor. Él dijo que si no naciere de nuevo, dile: Dios, yo quiero nacer de nuevo. ¿Cómo puedo hacerlo, Señor, en esta hora? Quiero que mi corazón sea íntegro delante de ti. Quiero servirte, Padre, quiero honrarte, quiero volver al primer amor, Señor. Quiero caminar en ese primer amor, Dios de los cielos. Si se puede tener en esta hora una actitud delante del Padre de levantar sus manos y
vida, Señor. Aquí me postro ante ti, me humillo ante ti, Señor. Te necesito, Padre. Ven a mi vida, Dios. Ayúdame, por favor, Padre. Ayúdame, Señor. Obra en mi vida, Rey. Obra en mi vida, Rey. Jesús. Delante de ti. Y esperaré en tu salvación. Jesús, esa vida eterna en ti. Te obedeceré en mi corazón. No es por lo que conozca de ti, Señor, sino por lo que yo crea en ti, Jesús.